Muy buenas tardes, mis queridas y queridos. Vamos a comenzar hoy la segunda clase y el tema que vamos a ver es el uso de mayúsculas. Cuando corregí las presentaciones personales, vi que algunos de ustedes usaban correctamente las mayúsculas y las minúsculas, otros mezclaban mayúsculas y minúsculas, otros escribían solamente en mayúsculas. Es importante que este primer año de la escuela secundaria nosotros aprendamos a usar correctamente la mayúscula y la minúscula. ¿Por qué? Y en nuestro idioma hay reglas, hay normas que nos dicen cuándo se usa la mayúscula y cuándo no se usa la mayúscula. El propósito de esta clase sería entonces que aprendas a usar correctamente la imprenta mayúscula y la imprenta minúscula siguiendo las normas de la lengua. La primera actividad consiste en leer este texto explicativo, ¿sí? Que se titula El alfabeto. ¿Y cuál es el objetivo, el propósito? Que vos recuerdes esto. Cómo se escriben las grafías o letras en mayúscula y cómo se escriben las mismas grafías o letras en minúscula. Aquí, en esta parte del texto, yo te cuento cómo surgió este alfabeto, cómo surgieron estos signos que se llaman grafías o letras. En la actividad 2 yo te presento una reseña, ¿sí? ¿Qué es una reseña? Es un texto, este que aquí pinté, que nos habla de una obra literaria. ¿Qué es lo que tenés que hacer en esta reseña? Tenés que leerla y pintar donde aparece una mayúscula. Por ejemplo, aquí aparece la T mayúscula, la pinto. Aquí aparece la L mayúscula, la pinto. Aquí aparece la A mayúscula, la pinto. Es decir, vas mirando letra por letra y pintas. ¿Para qué hacemos esta actividad? Para que vos observes que en un texto las mayúsculas y las minúsculas se usan de diferente manera. En la actividad 3 también te voy a dar un texto que es este, ¿sí? En este texto se explica el uso correcto de mayúsculas en nuestro idioma. Entonces, vas a ver que te dice que lleva mayúscula la primera letra de una oración. Y aquí tenés el ejemplo, es decir, está la regla numerada y debajo un ejemplo de uso. Y pintada con color la letra que debe ser mayúscula según esa regla. ¿Por qué te explico eso? Porque aquí en la regla número 2 vas a ver que acá hay una mayúscula que no está coloreada. ¿Por qué no está coloreada esa mayúscula? Porque responde a la regla número 1, es la primera letra de la oración. Esta regla número 2 es muy importante porque dice que van con mayúscula el nombre de las disciplinas. Las disciplinas son las materias de la escuela. Entonces, cuando yo me estoy refiriendo al nombre de lengua y literatura, tengo que poner con L mayúscula la palabra lengua y con L mayúscula la palabra literatura. Yo les doy acá 5 reglas de uso que ustedes tienen que leer con sus ejemplos. Es conveniente que si este texto vos no lo haces imprimir, lo copies en tu carpeta para que lo tengas a mano y puedas consultarlo. En la actividad 4 te doy un breve texto que es una carta. ¿Y qué pasa en este texto? En este texto no hay ninguna mayúscula. Vos tenés que ir leyendo y pensando, ¿esta palabra va con mayúscula inicial? Sí, no, ¿por qué? Por ejemplo, aquí aparece la palabra zampacho sin mayúscula inicial. Zampacho es el nombre de un lugar. Aquí, en la regla 2, me dice que llevan mayúsculas los sustantivos o nombres propios, como los nombres de personas, países, pueblos, instituciones, disciplinas. Entonces, Zampacho es el nombre de una localidad. Por lo tanto, cuando lo copies en tu carpeta, acá en esta sola va en mayúscula y el resto en minúscula. Acá, por ejemplo, dice querido Fernando.
Querido debe ir con mayúscula. ¿Por qué? Porque es, según la regla 1, la primera letra de una oración. Y Fernando también debe tener mayúscula inicial. ¿Por qué? Porque es el nombre de una persona, es un nombre propio. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que copiar este texto en tu carpeta, pero debe llevar mayúsculas solo en los casos en que deba responder a estas reglas. Finalmente, en la actividad 5 te voy a dar una lista de siglas. Una sigla es una palabra formada con la primera letra de otras palabras. Por ejemplo, IPET. ¿Qué significa? Significa instituto, por eso está la I, provincial, por esa palabra está aquí la P, D, esta no tiene representación, enseñanza, aquí está la E, y técnica, aquí está la T. Es decir que una sigla es una abreviación de una expresión, de un conjunto de palabras con el que se nombra a una institución, a un objeto, ¿sí? Aquí yo te doy la sigla y el significado, ¿sí? Cómo se conforma esa sigla. Y te explico a qué se refiere. Por ejemplo, IPET, Instituto Provincial de Enseñanza Técnica, nombre de las escuelas secundarias técnicas de la provincia de Córdoba. Es importante que observes que cuando yo pongo el significado de la sigla, debo usar paréntesis para abrir y cerrar la expresión y que cada una de las palabras principales, incluida en la sigla, lleva mayúscula inicial. Hay que copiar esta tabla, ¿sí? Y resolver la actividad en tu carpeta. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Que conozcas algunas siglas de uso corriente, que sepas qué significan esas palabras que vos ves y que uses en la aclaración, acá en el significado, adecuadamente la mayúscula, ¿sí? Como te acabo de explicar.